y les hacen estas dos preguntas. ¿Cuál es el objeto del sistema de contrataciones? Y específicamente sobre la licitación pública, ¿cuáles son sus características en el marco de la nueva ley, la 8072, y el decreto reglamentario, el 1318? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el objeto del sistema de contrataciones? Bueno, el objetivo, o por qué se contrata el Estado para adquirir bienes y servicios y obras, es para prestar servicios públicos con la mejor tecnología posible y que sean proporcionadas con las necesidades que se pretenden satisfacer, y que sea en el momento oportuno y al menor costo. Y comprende tanto la programación de las compras, la gestión de compras, el suministro y el control de bienes y servicios que se hayan adquirido. La segunda pregunta que les hacen es cuáles son las características de la licitación pública. Ustedes la tienen regulada en el artículo 13 y para empezar es la regla general para la selección de contratistas del Estado. Y es obligatorio este método, este sistema de selección del co-contratista, cuando el monto de la contratación supere el límite que fije la reglamentación, salvo excepciones. Ya vamos a ver cuál es ese límite en términos de pesos. Y esto es diferente de cuando existía o cuando estaba vigente la 6838, es que se podrá aplicar el sistema de licitación pública, el procedimiento de licitación pública, cualquiera fuera el monto presunto del contrato, siempre que el organismo contratante lo considere conveniente. Es decir, es obligación superado cierto monto, pero por debajo de ese monto, si quien contrata cree que es conveniente utilizar la licitación pública, lo puede hacer de todas maneras. Y el decreto reglamentario dice cuándo es obligatorio utilizar el procedimiento de selección denominado licitación pública. Y es cuando la contratación exceda los 200 jornales básicos sin cargas sociales correspondiente a la categoría de peón ayudante del convenio colectivo de la construcción. Eso les va a dar un monto de un poco menos de 300.000 pesos, 296.352 pesos, para suministros, y en caso de obra pública, cuando la contratación exceda los 37.500 jornales básicos sin cargas sociales correspondientes a la categoría de peón ayudante del convenio colectivo de la construcción. Eso le da aproximadamente 55,5 millones de pesos. El jornal básico sin cargas sociales de la UOCRA, que está publicado en la página de gobierno, es a enero del 2021, y el jornal básico les da aproximadamente 1.500 pesos. Si toman este valor y lo multiplican por los 200 jornales y los 37.500 jornales básicos, les van a dar estos montos que tenemos como topes monetarios. Y esta es la página que yo les digo, acá tienen el link, que cada tanto se publica en mano de obra, enero, febrero, marzo, cuando va cambiando el jornal básico para que saquen los cálculos de los topes. La actividad número 1, al margen de la parte teórica, que eran solo esas dos preguntas, les pide que compare los procedimientos de selección del contratista en el Estado provincial y en el Estado nacional para que vean cuáles son las diferencias. Lo reglamentado por el 8072 y lo reglamentado por el decreto 1023 en la Nación. Y tienen un cuadrito, acá ponen los sistemas que existen de procedimientos de selección del co-contratista en Nación, y acá los que tienen en provincia. Veamos entonces, para Nación ustedes tienen el procedimiento de selección de licitación pública, el de licitación o concurso privado, el de concurso público, el de contratación directa y el de subasta pública. Y en provincia, ¿qué tienen? Tienen la licitación pública, no tienen licitación o concurso privado, no tienen concurso público, tienen contratación abreviada, que puede ser un equivalente a la contratación directa, tienen remate o subasta pública, al igual que en Nación, y tienen este sistema de adjudicación simple. En la actividad número 2 ya empezamos más con el tema práctico.
es una adquisición de bienes y servicios, un legajo de compras en un contrato de suministros para que vean cómo está formado un expediente de una compra. Dice que se trata del expediente de la Dirección General de Justicia Penal Juvenil, que se trata de la adquisición de artículos de limpieza para los centros de atención de jóvenes en conflicto con la Ley Penal número 1, 2, 3 y 4, el Instituto de Tránsito Michel Torino, y por 3 meses es la adquisición de los artículos de limpieza. Es decir, todo lo que irían a consumir en 3 meses en artículos de limpieza. El presupuesto estimativo es de 300.000 pesos y está autorizado por la directora general. Es decir, el pedido ya está autorizado. Y dice que usted es el nuevo responsable del departamento de compras y le hace la pregunta de cuál sería el procedimiento de selección a aplicar si yo quiero comprar esto por 3 meses y tengo este presupuesto. Les pide que indiquen las operaciones a realizarse en orden cronológico para confeccionar la contratación y completar el legajo de compras y que apliquen la normativa legal, que es la ley, su decreto reglamentario y la resolución 14 delegada del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, ustedes tienen un cuadro así, donde van a enumerar las operaciones. Este sería qué es el documento, el concepto que estaría en este legajo de la contratación, y a qué normativa corresponde esta documentación, por qué se cumplimenta en el legajo de obra, en el legajo de la contratación con este tipo de documentación. Entonces veamos, lo primero es la solicitud o nota de pedido o pedido de provisión, que es alguien dentro de la unidad organizativa que necesita la compra de algún bien o servicio. Y hay un servicio entonces que se denomina solicitante, que se piden las especificaciones en cuanto a qué es lo que quiere adquirir, bien, servicio, qué cantidad, qué calidad y cuál sería el precio estimado de esta cosa, bien o servicio que desea comprar porque necesita para la prestación del servicio que desempeñe esta unidad solicitante. Luego lo segundo que van a necesitar va a ser la autorización de la autoridad competente. Este pedido de provisión tiene que estar autorizado. ¿Eso dónde está exigido? Bueno, está en el artículo 7 de la ley y en el artículo 7 del decreto reglamentario. El tercer paso va a ser verificar la existencia del crédito presupuestario y el registro de la afectación preventiva, ya que el pedido de provisión estaría autorizado. Este paso, ¿por qué se hace? Bueno, porque está estipulado que debe hacerse en el decreto reglamentario en el artículo 4, inciso A. El cuarto paso que harían sería analizar e indicar el procedimiento de selección del cocontratante a la unidad operativa de compras que está dentro del SAF. Esto está en el artículo 17 de la ley, es decir, qué encuadre va a tener la contratación, o sea, qué tipo de procedimiento van a utilizar para contratar este bien o servicio. Luego viene la autorización de la Secretaría de Finanzas relacionada con la forma de pago, y eso es lo que dice la resolución 14 delegada del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en su artículo 3, que es, dado el monto de lo que van a comprar y también si se tratase o no de bienes de uso, tiene que pasar antes por la Secretaría de Finanzas para que le autorice la forma de pago. Obtenida el visto bueno del secretario de Finanzas vinculado a la forma de pago, tienen que tener redactado el pliego de condiciones generales, particulares y específicas o técnicas que se llaman. Y eso está normado, regulado, exigido en el decreto reglamentario en el artículo 36. Luego procede el acto administrativo de la autoridad competente que aprueba el procedimiento de selección o llamado, es decir, se hace el llamado a licitación pública, por ejemplo, y este llamado es el que se publica, es decir, es una resolución, por ejemplo, de la autoridad competente que llama a licitación para la contratación de, en este caso, artículos de limpieza. Esto está exigido en el decreto reglamentario en el artículo 7. Luego tienen que obrar en el legajo de la contratación las constancias de las publicaciones en el boletín oficial y en el diario de alcance provincial y otros medios.
para darle transparencia a la contratación, que es uno de los principios que tienen que cumplir. El paso número 9, en el legajo de la contratación tienen que estar las constancias de las invitaciones a las autoridades, eso lo exige la ley, su artículo 30, las constancias de invitaciones a posibles proveedores inscritos en el registro, eso está en el artículo 30 de la ley y en el artículo 40, inciso A del decreto reglamentario. Luego habrá constancia del acto de apertura, en general es un acta que deja constancia de que se produjo la apertura de las ofertas, eso está en el decreto reglamentario en el artículo 51, inciso C. Luego estará toda la documentación y las ofertas que presentaron los distintos proveedores que participaron de la presentación o están interesados en ser posibles adjudicatarios en esta contratación. Eso está en el decreto reglamentario en el artículo 42. Luego habrá un cuadro comparativo de las distintas ofertas que presentaron estos proveedores que están interesados en lograr la contratación. Eso está en el artículo 52 del decreto reglamentario. Y posteriormente habrá un acta o un dictamen de la Comisión de Preadjudicación evaluando estas ofertas, ¿no? Eso está en el artículo 38 de la ley. Luego tiene que haber una constancia de comunicación de la preadjudicación, de lo que dictaminó esta Comisión de Preadjudicación, a todos los proveedores que participaron. Eso está en el decreto reglamentario en el artículo 58. Luego se abre un periodo de observaciones e impugnaciones al dictamen de la Comisión de Preadjudicación para que los proveedores que entiendan que se ha cometido alguna injusticia o que tienen algo para observar o decir respecto de cómo se analizó la oferta de algún competidor, lo puede hacer en este periodo de impugnaciones que se abre. Eso está en el artículo 58. Superado o pasado ese periodo de impugnaciones, la autoridad competente tiene que emitir el acto administrativo que aprueba la adjudicación, es decir, se adjudica y se emite una resolución de adjudicación. Eso está en el decreto reglamentario en el artículo 7. Este acto administrativo, que suele ser una resolución, se tiene que comunicar o notificar, por supuesto, al adjudicatario y a los demás que participaron en el procedimiento. Eso está en el artículo 41 de la ley. Luego habrá, en el mismo legajo de la contratación, una constancia de que se cumplió con la garantía de adjudicación. Eso está en el artículo 45 y 47 del decreto reglamentario. Una vez cumplimentado el tema de que esté constancia de que se cumplió con la garantía de adjudicación, se emite ya la orden de compra o se firma el contrato, o sea, esto es más para servicios, aunque no quita que también se haga una orden de compra en el caso de servicios, y orden de compra directamente cuando se trate de bienes, eso está en el artículo 41 en la ley, y en el decreto reglamentario en el 61. Luego tiene que haber constancia de que se hayan devuelto las garantías de la oferta, porque ya estamos en una instancia o una etapa más avanzada, y hay que devolver estas garantías, porque ya se adjudicó, entonces esta garantía estaba para garantizar que se mantenga el precio, pero ya está incluso adjudicado al precio que se presentó. Eso está en el decreto reglamentario, en el artículo 49. Luego habrá una constancia de recepción de las mercaderías que se adquirieron con la factura correspondiente, es decir, los remitos, que habrá que conformarlos y controlar qué es lo que te están entregando, que coincida con lo que vos compraste, que dice acá la orden de compra, y que esté correctamente facturado. Eso está en el artículo 64 y 65 de la ley. Y luego habrá una constancia de seguimiento y control del cumplimiento del contrato o su extinción. Esto es más para servicios, porque es de tracto sucesivo. En el caso que sea la compra de bienes que se produce en un solo acto, no hay un seguimiento, sino que se recibió conforme y ahí se terminó. En el caso que sea un contrato de tracto sucesivo, bueno, todos los meses habrá un seguimiento de cumplimiento del contrato. Esto está estipulado en el artículo 45 de la ley. Una vez que se recibieron los bienes,
o se va prestando el servicio mes a mes como corresponde, se emite entonces la orden de pago y se paga esa orden de pago que se emitió. Eso está en el artículo 64 y 66 de la ley. Luego hay una vez que está cumplimentado la prestación del bien y servicio, se ha emitido la orden de pago y el pago, lo que nos queda hacer es devolver la garantía de adjudicación porque el contrato ya se cumplió o los bienes ya se entregaron. Eso está en el artículo 49 de la ley. En la pregunta número 3 les dice que si pueden indicar cuáles son las operaciones que abarcan las 3 etapas que conforman una contratación, ¿no? Que hay una etapa preparatoria de lo que es la contratación, una etapa de selección de los cocontratistas y una etapa ya contractual. Entonces, ¿qué hay dentro de cada una de las etapas? Vendría a ser esta pregunta. Entonces, en la fase preparatoria es una fase interna, es decir, se produce solo dentro de la administración pública, en donde no intervienen administrados, oferentes, proveedores o terceros, y se trata del pedido de provisión, de todo lo que va desde el pedido de provisión, su autorización, todo lo que vimos, hasta el paso número 10, hasta la publicación del llamado a licitación. Luego se abre una segunda fase que se llama fase de selección o esencial, y que son todos esos actos que están dirigidos a lograr la manifestación de la voluntad común, es decir, la voluntad tanto de la administración pública como del proveedor interesado en proveer el servicio o prestar o proveer el bien del que se trate. Y eso va a ser desde el acto de apertura hasta la adjudicación o la emisión de la orden de compra o firma del contrato, es decir, del paso o de la operación número 11 que vimos hasta la 20. Y finalmente tenemos la fase contractual, que es la provisión conforme del bien o del servicio. ¿Qué significa eso? Bueno, que se provea en tiempo, es decir, en el momento que habíamos pedido que se provea, en la calidad que se había contratado, en la cantidad y en el lugar que se había dicho que se iba a recibir el bien o servicio del que se trate. Esto va a ir entonces desde la provisión del bien o servicio hasta la recepción y conformidad y pago, es decir, desde la operación 21 a la 25. Luego tienen algunas preguntas más teóricas referidas a la licitación pública, y la primera es ¿cuándo se denomina desierta a una licitación pública? Y la respuesta va a ser cuando no se presente ningún oferente, es decir, no se presenta nadie, se hace el llamado y no se recibe ninguna oferta porque no se presenta nadie. En este caso se habilita al Estado a realizar un nuevo llamado, que también es de licitación pública, donde se hacen algunas modificaciones a lo que son los pliegos, y si no se hubiese logrado su finalidad, es decir, este segundo llamado vuelve a fracasar, entonces se hace una contratación abreviada, la que está regulada en el artículo 15, inciso B de la ley. Luego les preguntan cuándo se denomina fracasada, es decir, acá desierta y acá fracasada, una licitación pública. Y es fracasada cuando no se logró la finalidad o no fue posible seleccionar un co-contratante. Es decir, que se presentan ofertas, no como acá que no hay ninguna oferta, pero no se contrata. ¿Por qué? Porque las ofertas que se presentaron son inadmisibles, es decir, son descartadas, o son inconvenientes, en general es precio alto o antieconómica y por eso no se contrata. En este caso se habilita al Estado a realizar un nuevo llamado, al igual que acá, y si no se hubiese logrado su finalidad, es decir, si este nuevo segundo llamado no se puede contratar, entonces se podrá efectuar una contratación abreviada, que es la regulada en el artículo 15, inciso B. Luego les preguntan qué es una licitación pública nula. Y se dice que es nula cuando no se respetan algunos de los principios generales que rigen las contrataciones. Y esos estaban en el artículo 9, que era el de legalidad, el de promoción, concurrencia de interesados y competencia de oferentes, la transparencia de los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, la igualdad de tratamiento y posibilidades para sus oferentes, la flexibilidad y formalismo moderado en los procedimientos, la razonabilidad del proyecto de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado, que sea eficiente y que haya eficacia, y la sustentabilidad, que es un nuevo principio incorporado hace poco relativo al medio ambiente.
En la actividad 3 ya tienen casos más prácticos, porque lo anterior era como práctico teórico, esto es ya práctico 100%. El primer caso de licitación pública les dice que hay que adquirir una camioneta doble cabina para el Ministerio de Desarrollo Social, que está autorizada desde el 2019, pero no se pudo iniciar y se trasladó para este ejercicio, sí, para el ejercicio 2020. Los datos que tienen para ver qué hacen en este caso es que el valor aproximado de la contratación son 1.880.000 pesos con imputación preventiva, que tienen un saldo disponible en la partida de 2 millones de pesos, es decir, tienen suficiente de crédito autorizado para comprar. El plazo de entrega que se pretende para comprar esta camioneta es 30 días desde la recepción de la orden de compra. El lugar de entrega es la coordinación del parque automotor en Almirante Brown número 249, que la garantía de funcionamiento del vehículo sea de 5 años, y la forma de pago será 2 pagos mensuales consecutivos contando desde la recepción del vehículo que esté en funcionamiento y con la factura conformada. Bueno, estas son las condiciones que tienen para proceder a esta licitación. Y la pregunta es, ¿cuál proveedor seleccionaría y que usted lo justifique? Y ustedes reciben estas 4 ofertas. Entonces, el proveedor 1 les cotiza 1.850.000 pesos, se ajusta a las especificaciones técnicas y no presenta garantía de oferta. Demás condiciones según los pliegos. Bueno, esta oferta es inadmisible. ¿Por qué? Porque no presenta la garantía de oferta. El proveedor número 2 les cotiza 1.880.000 pesos, el plazo de entrega es de 45 días y habíamos especificado que queríamos un plazo de entrega de 30 días. Demás condiciones según los pliegos, entonces esta también es inadmisible porque no cumple con la condición que figura en el pliego, que sea un plazo de entrega de 30 días. El proveedor número 3 les cotiza 1.800.000 pesos. En este caso la oferta no estaba firmada, todas las ofertas tienen que venir firmadas, y las demás condiciones dice que son acorde a los pliegos. Bueno, esta es inadmisible, esta oferta también, si es descartada, no puede ser considerada porque no está firmada. En el proveedor número 4, o el participante número 4, la oferta número 4, cotiza 1.930.000 pesos, las demás condiciones están acorde a los pliegos, y esta es una oferta que es admisible. El precio es razonable porque está cercano al estimado, que era 1.880.000 pesos que tenían de afectación preventiva. Y aparte ustedes tienen partida para ajustar en más porque tenían 2 millones de pesos disponibles en esta partida. Así que a la pregunta ¿cuál proveedor seleccionaría y que justifique? La respuesta sería esta: seleccionarían el proveedor número 4 porque el precio es razonable y porque la oferta es admisible y porque tienen partida presupuestaria para adquirir la camioneta. El caso número 2 que tienen dice que usted es el responsable de la unidad operativa de compras del SAF del Servicio Penitenciario de la provincia y le solicitan adquirir en forma urgente materiales de construcción para realizar la red cloacal en la unidad carcelaria número 6. Y los datos que tienen son que el área correspondiente le remite el pedido de provisión con las características técnicas, que el precio estimativo de los materiales que necesitan para hacer esta obra son 900.000 pesos, y se sugiere acá llevar a cabo el procedimiento de contratación abreviada con encuadre en el artículo 15, inciso I, que dice que cuando existan probadas razones de urgencia o de emergencia pueden optar por seleccionar al proveedor bajo el sistema de contratación abreviada. Y la pregunta es si se aplica el procedimiento de contratación sugerida, es decir, ¿es posible bajo estas condiciones y en este caso hacer contratación abreviada, sí o no, y que justifique? Entonces, el inciso I dice que cuando existan probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas, deberá ser acreditado en las actuaciones. Es decir, que en el legajo de la contratación tiene que estar acreditado que existe urgencia o emergencia. Y en decreto reglamentario del artículo 22,
dice que no puede realizarse alguno de los procedimientos previstos o esperarse la licitación, es decir, que estés imposibilitado de hacer una licitación, que hay que acreditarse la necesidad apremiante y objetiva basadas en hechos imprevisibles o siendo previsibles no pudieron ser evitados e impidan el normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del organismo contratante o solicitante, y la falta de previsión no podrá encuadrarse en el presente inciso. Es decir, que el hecho de que no hayas planificado en tiempo y forma adquirir la camioneta no es una excusa para decir que tenés una razón de urgencia o emergencia. Es imposible realizar otro procedimiento de selección en tiempo oportuno para satisfacer las necesidades públicas, es decir, no tenés tiempo porque hay una emergencia de hacer una licitación pública. Estas son las condiciones que se tienen que dar para utilizar el sistema de contratación abreviada. Entonces veamos en el caso que nos tocó a nosotros. La respuesta sería que resulta necesario adquirir los materiales de construcción para la realización de la red cloacal a la mayor brevedad, se entiende, pero no se fundamentan ni prueban las razones por las cuales no es posible esperar la realización de los trámites correspondientes a una licitación. Es decir, se entiende que es necesario, ¿no? Es necesario hacer esta obra, pero no hay ninguna razón de urgencia o emergencia por el cual no se pueda hacer la licitación. La urgencia debe ser debidamente acreditada y fundada con estudios técnicos y verificadas por la autoridad competente, es decir, tiene que estar fundada en el expediente y tiene que ser objetiva y que tiene que ver con hechos reales. Y aclara específicamente el artículo que la falta de planificación o previsión, es decir, no hice nada hasta esta fecha y ahora necesito la camioneta sí o sí, no puede encuadrarse o no puede sustentarse esta decisión de me olvidé de hacerlo antes y ahora estoy corto de tiempo, entonces la necesito la camioneta ya, y usar esa excusa para no hacer la licitación. Entonces la respuesta es que no es viable aplicar la contratación abreviada por libre elección con encuadre en el artículo 15, inciso I de urgencia, porque no es urgente. Lo que pasó acá es que no se ocuparon en tiempo y forma de hacer la licitación pública para tener la camioneta. Luego tienen un caso número 3, dentro de los casos prácticos, que dice que se autoriza una convocatoria a la licitación pública para la construcción de un SUM, un salón de usos múltiples, que el presupuesto oficial de esta obra es de 2 millones de pesos, que se usa el sistema de doble sobre, es decir, en uno los antecedentes y en el otro todo lo que tiene que ver con la oferta económica. En el sobre 1, los antecedentes, como les decía, jurídicos, económicos, técnicos, exigidos en los pliegos de condiciones y la garantía de oferta. Y en el sobre número 2, la oferta económica, sí, para cada uno de los interesados que se presentan en la licitación. Y la modalidad va a ser por ajuste alzado. Las ofertas que ustedes reciben son Noroeste Construcciones SRL y la de CEN SA. Entonces, Noroeste, la primera, les cotiza 2.020.000 pesos, la garantía de oferta la cumplimenta por 20.000 pesos, y demás condiciones le dice que están acorde a los pliegos. En este caso, el segundo oferente, que es esta empresa, esta sociedad anónima CEN, les cotiza más barato, 1.800.000 pesos, la garantía de oferta que aporta o cumplimenta es de 18.000 pesos y dice demás condiciones según los pliegos, es decir, dan por entendido que cumple con todo lo demás. La Comisión de Preadjudicación desestima la oferta de la SA y aconseja adjudicar a Noroeste Construcciones SRL, es decir, la Comisión de Preadjudicación desestima esta segunda oferta y aconseja tomar la primera oferta, la de Noroeste Construcciones SRL. Entonces, la pregunta que les hacen ustedes es si es correcta la decisión, si está bien lo que hizo la Comisión de Preadjudicación de considerar esto inadmisible y descartarla, siendo que es más barata, y adjudicar a este. Entonces veamos la respuesta. En la garantía de oferta, que está en el artículo 45 del decreto reglamentario, dice que en obra pública la garantía de oferta se calcula sobre el presupuesto oficial, no sobre la oferta, sino sobre el presupuesto oficial, y que es del 1% del presupuesto oficial, no de la oferta.
esto van a ver que en el decreto reglamentario, en el artículo 45, dice 10%. ¿Por qué? Porque se modificó por este decreto, el 946 del 4 de julio del 2019, y fue un error, corresponde decir 1%. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen que dar a este planteo que les hace el práctico? Primero, es correcta la decisión de desestimar la oferta presentada por Construcciones CNSA y aconseja adjudicar a la firma Noreste Construcciones SRL. Sí, es correcta. La garantía presentada por Construcciones CNSA es insuficiente. ¿Por qué? Porque esta compañía presentó o aportó una garantía de oferta, creo que era de 18.000 pesos, es decir, que lo hizo sobre la oferta que presentó, es decir, el 1% sobre el 1.800.000 que presentó. Y acá la normativa les dice que en caso de obras públicas es el 1%, pero el presupuesto oficial, y el presupuesto oficial eran 2 millones de pesos, es decir, que la garantía tendría que haber sido como mínimo de 20.000, y acá presentaron de 18.000, entonces no cumple con los pliegos, es desestimado porque no cumple con la garantía de oferta. La oferta presentada por Noreste Construcciones SRL reúne los requisitos exigidos y el precio es razonable. Fíjense que el presupuesto eran 2 millones y esta empresa presenta 2.020.000 pesos, es decir, es razonable. El precio está más o menos lo que se esperaba, lo que uno había pensado que iba a gastar. El caso 4 de contrataciones que le pide el práctico dice que durante la ejecución de la construcción de ese ZUM que estaban haciendo del municipio de Orán, se advierte que es necesario refaccionar la red de agua, trabajo que no estaba previsto en el proyecto original, es decir, ustedes habían lanzado una contratación, la habían adjudicado, era para la construcción de un ZUM, y después de un tiempo se dan cuenta que en esta construcción del ZUM se habían olvidado de poner la red de agua. Esa es la situación que tienen. El presupuesto de esos trabajos adicionales y la red de agua, que habría que sumarle a la construcción del ZUM, vale 300, estiman que le saldría 370.000 pesos. Y se autoriza la suscripción de un nuevo contrato adicional modificatorio del original, es decir, esto ya estaba adjudicado a un proveedor, sin este monto que era la obra adicional que se olvidaron de hacer en su momento, y se decide imponer, es decir, obligar al adjudicatario, al que ganó la licitación, a que ejecute esta obra adicional por 370.000 pesos más. Y la pregunta es si es correcto el procedimiento, es decir, si yo puedo obligar a alguien que ya ganó una licitación por un contrato original, que era solo para la construcción del ZUM, si le puedo obligar a hacerle, a que haga un trabajo adicional que yo olvidé ponerlo en el proyecto original. Y bueno, modificarle el contrato, ¿no? Porque yo ya lo tenía firmado, porque esto ya estaba adjudicado. La pregunta es si se puede hacer eso sí o no. Entonces, para eso tenemos que hablar, o tienen que recordar, de lo que habrán visto en clases teóricas, lo que dice el artículo 94 y 95 de la ley, que se llama modificaciones a las condiciones de los contratos. ¿Y qué es lo que dice? Que durante la ejecución del contrato de obra pública, que es el caso que estamos viendo, pueden surgir modificaciones como adicionales de obra por imprevistos o situaciones no contempladas en el proyecto original. Tanto modificaciones adicionales más, pero también pueden ser reducciones, y también puede ser en menos, que es el caso que estamos viendo nosotros, solo que es un adicional, es decir, en más, pero es una vez que yo adjudiqué la obra, me surgen obras adicionales que necesito que se hagan. La administración en ese caso puede introducir modificaciones necesarias para el cumplimiento del fin perseguido, en este caso hacer el ZUM, y en general los adicionales de obra, que se llaman, y son de cumplimiento obligatorio dentro de ciertos límites. Es decir, yo le puedo obligar al contratista que ya ganó la licitación del contrato original a que me haga esta obra adicional bajo ciertos límites, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. Entonces vamos a ver cuáles son esas condiciones.
Entonces, el artículo 94 de la ley dice que se pueden hacer modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de los costos o de los trabajos contratados y podrán ser impuestas por la propia entidad contratante o surgir de acuerdo de parte. Es decir, puedo obligarlos o podemos ponernos de acuerdo con el contratista que ya tiene la obra original. Y producirá el consecuente aumento o disminución de la garantía del contrato. Es decir, si esto se acepta, se va a hacer, y hay un trabajo adicional, entonces va a tener que suplementar la garantía de adjudicación, porque este trabajo no estaba en el contrato original. Y si es una disminución, pues puede ser aumento o disminución, en general son aumentos, pero si fuera una disminución, que también es posible, bueno, habrá que reducir la garantía de adjudicación, devolverle parte de lo que ya dio. Y el artículo 95 de la ley habla de la obligatoriedad, o sea, cuáles son las condiciones bajo las cuales la administración le puede obligar al contratista ya adjudicado a que se haga cargo de esta obra y la haga. Son dos condiciones. Una es que en forma acumulativa no supere el 20% en más o en menos del monto total del contrato actualizado a la fecha de cada modificación. Es decir, que si el contrato original eran 2 millones de pesos, lo que yo le quiero agregar como adicional no puede ser un 20%, no puede ir más allá de un 20% de lo que ya tiene adjudicado. Lo mismo para en menos. Y la segunda condición es que para su ejecución debe emplear el equipo que hubiera ofrecido en la licitación e implica el desarrollo de una actividad para la que se hubiera inscrito en el registro de contratistas del Estado. Es decir, que tiene que tener la maquinaria para poder hacer esa obra y aparte tiene que estar inscrito en esa actividad que le permita hacer esa obra adicional que yo quiero que haga. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta que les decía si era correcto imponerle obligatoriamente a este contratista que me haga esta red de agua que yo me había olvidado de colocar en el proyecto original? Entonces, la respuesta es que sí es correcto el procedimiento, lo puedo obligar, y que es de cumplimiento obligatorio del contratista la realización de los adicionales de obra, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 94 y 95 de la ley, que son los que acabamos de analizar o leer, y en este caso el adicional representa un 18,32% del valor de la obra, por lo tanto no supera el 20% del contrato original. Si ustedes se fijan, esos 300 y pico de pesos que costaba la red de agua, es el 18,32% de lo que era el presupuesto total de la obra. Así que esa condición está dada. Luego tienen un caso número 5 que dice que usted es el responsable de la unidad operativa de compras del SAF de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, y que dice que en el marco de la pandemia COVID-19 solicitan adquirir en forma urgente alcohol en gel y barbijos. El precio estimado de esta posible adquisición es 1.500.000 pesos y se sugiere para llevar adelante esta compra el procedimiento de contratación abreviada por el artículo 15, inciso I de la ley 8072 de contrataciones de la provincia y su decreto reglamentario, que es cuando existan probadas razones de urgencia o de emergencia. Y la pregunta es si yo puedo comprar en forma urgente, en situación de pandemia, alcohol en gel y barbijos. Sí, estaría bien hacer esto. Entonces veamos, la emergencia está definida como hechos humanos o de la naturaleza que comprometan la vida, la integridad física, la salud, la seguridad o las funciones esenciales del Estado. Que se acredite la situación por medio de decretos de declaración de emergencia, por ejemplo, información de los diarios, fotos, es decir, que esté documentada esta emergencia. Y en el ejercicio se plantea esta situación que es de público conocimiento, que es la pandemia generada por el COVID-19, es decir, está la declaración de emergencia, está la razón, que es la pandemia, y atenta contra la salud de las personas, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería que sí es viable aplicar el procedimiento de contratación abreviada por libre elección, es decir, no hacer una licitación, con encuadre en el artículo 15, inciso I de la ley, por razón de emergencia. Y bueno, eso es todo lo que tienen para
contrataciones. Ahora voy a ver si hicieron algunas preguntas o si quieren que repita algo. Bueno, acá Jessica quiere que repita una filmina. ¿Qué filmina será, Jessica? ¿Quieren que les pase todas de nuevo despacio? Jessica Yamila Torres. Jessica. Bueno, después dice Sebastián, sí, sí, pero bueno, les paso todas las filminas de nuevo despacio y después veo estas dos preguntas que me hicieron. Paso todo de nuevo despacio, así capturan pantalla. Les paso desde la parte teórica, despacio para que capturen pantalla. Esta era la primera pregunta teórica. Esta es la segunda pregunta teórica de las características de la licitación pública. Estos son los topes por los cuales es obligatorio utilizar el procedimiento de licitación pública, aunque si superan estos topes es obligatorio, pero si voluntariamente quieren hacer licitación pública también lo pueden hacer aunque no estén en estos topes. Este es el link de la página del gobierno de la provincia donde pueden obtener mensualmente o cada vez que cambia el jornal básico para que puedan calcular los límites para saber qué procedimiento corresponde llevar adelante. Acá tienen la primera actividad que les pide que comparen los procedimientos que hay en nación con los de provincia. Ahí tienen la respuesta. Luego les pide que armen un expediente de una contratación, es decir, cómo quedaría conformado el legajo de la contratación y que expliquen por qué estaría conformado por esa documentación, por qué exigen lo que exigen y por qué esa documentación está en el legajo. Y que bueno, que utilicen la normativa, que expliquen por qué se exige tal cuestión y que identifiquen en qué artículo de la norma se pide tal o cual cosa, y les dan una forma de cuadro con todos los pasos y que coloquen a qué normativa refiere ese paso. Y ahí tienen los primeros 8 pasos. Ahí tienen los segundos 8 pasos. Los últimos pasos hasta el final del contrato o de la provisión de bien y servicio y pago. Ahí tienen de todos los pasos, del 1 al 25, se divide en etapas, cuáles corresponden a cada una de las 3 etapas en las que se divide el procedimiento de contratación.
Después tenían unas 5 o 6 preguntas teóricas para que ustedes interpreten cuál es la diferencia entre licitación pública, desierta o fracasada o nula. Acá tienen la respuesta para desierta y fracasada. Aquí es el caso en que sería nula la licitación pública, el procedimiento llevado adelante. Y después empiezan los distintos casos prácticos. El primer caso era pretender comprar una camioneta por contratación abreviada sin hacer la licitación porque se olvidaron de hacer la contratación en tiempo y forma y luego pretenden usar este procedimiento alegando urgencia o emergencia. Tienen este caso en donde tratan de interpretar cuáles son ofertas admisibles y cuándo inadmisibles. Inadmisibles siempre que no cumpla con algún requisito del pliego. Bueno, esta era la de la urgencia para la red cloacal, que el ejercicio trata de que ustedes entiendan que puede ser necesario, pero no es urgente. No es lo mismo urgencia que necesario. Entonces ahí les explica cuáles son las condiciones para proceder a la contratación abreviada, que se entiende por urgencia y emergencia, y que tiene que estar objetivamente descripta y probada en el legajo de la contratación, es decir, en el expediente. Ahí tienen la respuesta de que haberse olvidado de hacer en tiempo y forma la contratación no los avala o no los justifica para que hagan una contratación abreviada diciendo que ahora es urgente porque ya no tienen tiempo, porque no se ocuparon antes. Después tienen el caso 3, que es que tengan en cuenta, en el caso de una obra pública, sobre qué monto se calcula la garantía de oferta. En este caso, que hagan el cálculo y se den cuenta que una de las ofertas tiene que ser desestimada porque la garantía de oferta es insuficiente, que se den cuenta que no es sobre la cotización, no es sobre la oferta que se calcula el 1%, sino es sobre el presupuesto oficial en caso de obra pública. Y ahí está la respuesta. Recuerden que en el artículo 45 del decreto reglamentario dice 10%, no es 10%, eso fue un error, luego se arregló y es del 1%. Luego tienen la de trabajos adicionales, es decir, si yo puedo obligar a alguien que ya firmó un contrato y que ya fue adjudicado y ganó una obra, obligarlo a hacer una obra adicional. La respuesta es sí. Y esas son las condiciones. Esta es la normativa por la cual los pueden obligar, que en general siempre es una obra adicional, es decir, en más, pero también puede ser en menos, también puedo reducir el contrato. Ahí tienen la respuesta más simplificada y cortita de lo que vieron antes del artículo de la ley y de las condiciones bajo las cuales puedo obligarlo a hacer la obra adicional. Después tenían el caso número 3, que es un caso real de urgencia y emergencia, el caso de la pandemia.
si pueden o no en este caso usar la contratación abreviada del inciso I. Por supuesto, en este caso sí, se da la emergencia, y ahí se acreditan todas las condiciones para este caso. Entonces la respuesta es sí, en este caso pueden no esperar una licitación y contratar en forma abreviada directamente al proveedor. Y eso es todo lo que la repetición de las filminas. Voy a ver qué preguntas habían hecho al margen de la repetición de las filminas. Acá me habían preguntado si la afectación del medio ambiente de las personas de la unidad carcelaria no sería una razón para no esperar la realización de los trámites. Bueno, pero depende, o sea, suponte vos que ya se venían enfermando y ya se venía contaminando el medio ambiente y está aprobado y justificado y hay denuncias, sí, pero acá no te dice que sería así el caso. Si no, cualquier olvido o cualquier excusa para no hacer la licitación sería viable para contratar directamente con algún proveedor al cual vos quieras beneficiar. Si este fuera el caso, que puede ser posible, no te lo dice en este ejercicio, que hubiera ya denuncias, estuviera arruinando el medio ambiente, hubiera animales protegidos cerca, las personas estuvieran enfermándose, o estuvieran enfermándose gravemente o falleciendo, y hay estudios médicos y demás, sí, pero no te lo explica acá, más vale te dice, no lo hicieron en tiempo y forma, y como es una cloaca, entonces es urgente y lo queremos hacer. Mira, todos necesitan cloacas, se hacen obras todos los días, y eso no te avala a que vos contrates directamente con quien vos quieras, ¿no? Y no usar el sistema de licitación. Luego dice, Jesús Guerra me pregunta si la garantía de construcciones CEN era calculada correctamente, ahí podría tenerse en cuenta. Sí, señor, si hubiera sido calculada correctamente la de CEN, es decir, hubiera sido calculada sobre el presupuesto oficial, que eran los 2 millones de pesos, sí, acá CEN la calculó sobre el 1.800.000, que era su oferta. Bueno, no veo más preguntas. ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? Profe, Sí. y acá en el caso 4, cuando hay que se suman los 370.000 para sacar la nueva garantía de oferta, se le suma a los 2 millones originales los 370.000 y se saca el Correcto, 1%. correcto, así sería. Ah, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, el viernes arrancamos con contabilidad integrada, que son 3 o 4 clases, y ya creo que vienen los exámenes y ya los finales, creo, que tenemos exámenes finales, y después ya quedaría una clase de consulta y ya vamos al segundo parcial y se nos termina el cuatrimestre. No se retrasen, aprovechen para estudiar. Los que den examen final con más razón, no se atrasen con los prácticos, a ver si pueden regularizar o promocionar la materia. Nos vemos el viernes, chicos. Hasta luego.